Cortés ya tenía en su poder a Moctezuma, sus carpinteros ya construían los barcos que después se usarían en el asedio de Tenochtitlan y todo parecía ir sobre ruedas, cuando de pronto le avisan a Cortés que llegaron a las costas de Veracruz embarcaciones castellanas. ¿Pero quiénes eran? ¿Eran refuerzos? ¿Era Portocarrero y Montejo con las órdenes del rey? ¿Era Velázquez con su título de adelantado? ¿Quién era? Pues yo soy Franco Escamilla y esto estoy aburrido. Si recuerdan de capítulos anteriores, Cortés había mandado a Portocarrero y a Montejo a Castilla en chinga en un barco con regalos para el rey. Traían naturales capturados, aunque se menciona que fueron voluntariamente, y la solicitud para que se reconociera a la Villa Rica de la Veracruz como ayuntamiento y poder conquistar territorios en nombre del rey. Las órdenes eran irse lo más rápido posible y sin detenerse en Cuba, pues para que Velázquez no los arrestara. Para esto, el piloto Alaminos utilizó la corriente del Golfo que descubrió en su viaje con Ponce de León a la Florida en la búsqueda de la fuente de la juventud, pero Montejo convenció a sus compañeros de hacer una breve escala en Cuba para atender unos asuntos en chinga. Él tenía propiedades ahí y también porque Portocarrero se sentía enfermo. Ahora, Montejo sí andaba jugando medio de agente doble, porque por un lado era velasquista, era amigo de Velázquez, y por el otro Cortés ya le estaba cayendo bien, obvio. Le dio oro, le dio un puesto importante. Y a este momento agréguenle que Francisco Pérez, un criado de Montejo, vio todo el oro que traían. Se cuentan que eran como 300,000 castellanos de oro. El morro se cagó todo y dijo, se emocionó, dijo, nunca he visto tanta riqueza. Y Montejo le dijo, chitón, puto, no anda diciéndole a nadie. Pero el administrador de Montejo mandó a Francisco Pérez a contarle a Diego Velázquez de todas las riquezas que traían en la nao. No se sabe si fue por órdenes de Montejo o si fue cosa del administrador nada más. Mientras tanto, Diego Velázquez en Cuba había confiscado los bienes de Hernán Cortés. Porque se acuerdan, este güey tenía campos de caña de azúcar y tabaco, tenía una zona donde estaban buscando oro. De hecho, ya habían encontrado oro en una de sus propiedades. Y si bien no se habla mucho en qué términos vivía Catalina, la esposa de Hernán Cortés, porque le confiscaron todas las propiedades, yo quiero pensar que Diego Velázquez sí le hizo el paro, porque acuérdense que eran medio parientes la nalga de Velázquez y la de Cortés. Entonces, esperemos que doña Cata haya estado bien, ¿va? Diego Velázquez recibió muy buenas noticias poquitito antes de que llegara la embarcación donde venían Portocarrero y Montejo. Y esto era que Pánfilo de Narváez, quien era segundo al mando de Velázquez, había regresado de Castilla con las cédulas y los permisos del rey para que Velázquez llevara a cabo la conquista de Yucatán y la zona de San Juan de Ulúa. Pero apenas está festejando de que ya nos dieron la concesión los de gobierno. Y le avisan, güey, Cortés mandó un barco con un chingo de oro y regalos para el rey. Y obviamente su plan es pasar por encima de Velázquez. Entonces ahora había que moverse en chinga porque todos querían quedarse con este pastel tan rico en recursos que llamamos América. En corto, Velázquez mandó a Gonzalo de Guzmán y a Manuel de Rojas a que arrestaran a Montejo y a Portocarrero, pero ya no los alcanzaron porque Antón Alaminos dijo fuga y se les peló a las Bahamas. Dijo, vamos a las Bahamas. Vamos. Son chistecitos de migajas. Ok. Velázquez y sus amigos enviaron en chinga una comisión a Castilla con una carta escrita por Velázquez al obispo Fonseca diciéndole, aguas, Portocarrero y Montejo son culos y le quieren dar un título adelantado a Cortés, no se los des. Y en chinga organizó una probanza que es como una encuesta, un cuestionario que le hicieron a 10 testigos para que con su declaración confirmaran que Cortés obró de mala manera y que había que arrestarlo. Pero Velázquez no quería ir él en persona. No se pensaba rifar ese tiro en primer lugar por su edad avanzada, porque tenía un desmadre en Cuba, había un brote de viruela. Y a manera personal, esto es mi opinión, yo creo como Velázquez siempre tuvo debilidad por Cortés, insisto, o se lo andaba picando o Cortés lo vio haciendo algo.
Yo no sé qué, ¿verdad? Pero Velázquez siempre perdonaba a Cortés. Que curiosamente luego Cortés siempre perdonaba a Pedro la concha de tu madre de Alvarado. Entonces dijo, mejor que vaya alguien más, ¿ok? Ahora, de lo que pasó en Castilla cuando llegaron los emisarios de ambos bandos, no me quise meter mucho porque es pura política, mordidas, ardides, dimes y diretes, que a mí la neta me dan hueva. Pero me basta de momento con decirles que ambos bandos hablaron mal el uno del otro. No, cuidado con este puto porque es bien tranza y es bien rata. Y los dos dijeron, si me pones a mí te prometo que yo voy a hacer. Y todos hicieron lo mismo. Intentar convencer a las autoridades de que su capitán era el ideal para conquistar a los americanos. Pero si alguien está interesado en saber más al respecto, les recomiendo el libro de Hugh Thomas, La Conquista de México, que en el capítulo 23 de las páginas 382 a la 396 viene explicado todos los movimientos que se hicieron ante la corte del rey Carlos I. Va, por si a alguien le interesa ese pedo, ahí viene, de la página 382 a la 396, capítulo 23 de este libro, por si alguien quiere saber. Va, bueno. Pánfilo de Narváez. Vamos a hablar de él. Este cabrón sirvió en Jamaica a las órdenes de Juan de Esquivel y para 1510 lo promovieron al lugarteniente de Diego Velázquez y colaboró con él en la conquista de la isla de Cuba, donde se ganó fama de sanguinario, porque de acuerdo con Bartolomé de las Casas, Pánfilo de Narváez y sus hombres masacraron a unos indígenas cubanos que se habían acercado llevándoles alimentos para recibirlos. Y estos, cuidado, traen comida. Y los mataron a todos. A esto se le llamó la matanza de Caonao, así la pueden investigar. O sea, era culero Pánfilo. El 5 de marzo de 1520, Don Pánfi salió de Cuba con 11 naos, 7 bergantines y 900 hombres, entre los cuales había marineros, soldados, hidalgos y encomenderos cuyas tierras ya no tenían indios para trabajarlas, porque muchos de ellos murieron. Unos dicen que por la viruela, pero realmente muchos murieron por las malas condiciones laborales. Y esto hace pensar que muchos de los que iban con Narváez realmente les valía madre arrestar a Cortés. O sea, a ellos se les convenció con, oye, en América están encontrando oro, tierras, culos. Entonces estos güeyes dijeron, aquí ya no estamos viendo dinero en Cuba, vámonos para allá. Ahí podemos tener más tierras y conseguir más indios para trabajarlas. Palabras de ellos. Ojo, porque este dato va a ser relevante después. Estos güeyes no les importaba Cortés. Querían más dinero, es todo. Y no lo juzgo. Bueno, hicieron casi el mismo recorrido que todos. Llegaron a Yucatán, pararon en Cozumel. De hecho, ahí en Cozumel rescataron a 80 expedicionarios que habían naufragado con Alonso de Parada. Unos cuantos se fueron con él y el resto se quedó a fundar una colonia en la isla. Para el 7 de abril ya estaban cerca de la embocadura del río Grijalva, donde desembarcaron, y hubo un conato de bronca con los locales, pero no pasó a mayores. Y llegaron el 19 de abril a San Juan de Ulúa, donde se enteró Pánfilo de Narváez que había llegado antes que él Lucas Vázquez de Ayllón. ¿Quién es este señor? Lucas Vázquez de Ayllón era un oidor de la Española que había sido enviado como mediador para evitar luchas entre los castellanos. O sea, que Pánfilo y Cortés no se agarraran a putazos, que nada más lo apresaran, pero que no hubiera combate, ¿va? Este señor Ayllón llegó 4 días antes y le llegó la visita de Francisco Cerrantes. Este güey era un carpintero de Cortés, de los que encargaron hacer los barcos. Y el vato se entera que llega este señor Ayllón, dijo, ah, cabrón, y en chinga fue y le contó, no mames el dinero que hemos encontrado, pero pinche Cortés no lo reparte chido. Entonces Ayllón fue con el chisme con Narváez, le dijo, oye, pues dicen que Cortés está haciendo este pedo. Narváez, en corto, fundó un pueblo en Veracruz como a 90 kilómetros de la Villa Rica de la Veracruz, y en corto organizó también, nombró regidores, gobernadores, entabló relaciones de amistad con los totonacas de la zona, quienes obviamente al ver castellanos los recibieron con comida y con regalos como a Cortés. La diferencia, esta va a ser un problema para Narváez, es que le llevan regalos a Pánfilo de Narváez y dijo, ah, pues qué chido, ¿no? Y les dijo, ¿conocen a Cortés? Sí, pues Cortés es una mierda, ¿eh? O sea, yo vengo a salvarlos a todos. Es más, vengo a salvar hasta Motecuzoma. Y esto sacó de pedo a algunos de los castellanos que venían con Narváez que decían, güey, todo se ve en paz, está en calma. ¿Qué necesidad de hablar mal de otro castellano? Y agréguenle
que Narváez no repartió los regalos de los totonacas, se los quedó para él, porque dijo, pues son mis regalos. Mala decisión, mi querido Pánfilo. Te faltó ser como Cortés, que Cortés en chinga partió la piña con los demás. Miren, nos dieron oro para que sean mis aliados. Días después, el oidor Ayllón estaba como a disgusto con Narváez y comenzó a hablar bien de Cortés, diciendo, oye, pues bien o mal este cabrón fundó la Villa Rica de la Veracruz, hizo buenas relaciones con los totonacas, con los tlaxcaltecas, con los huejotzincas, ya tiene arrestado a Moctezuma. Pinche Cortés está haciendo las cosas bien. Obviamente esto le cayó en los huevos a Pánfilo de Narváez y mandó a arrestar al oidor Ayllón junto con 2 soldados de Narváez que los escucharon hablando bien de Cortés. Y en chinga dijo, me los mandan a Cuba. Pero Ayllón, que era influyente, en chinga sacó la charola y dijo a los marineros, a ver putos, ustedes me llevan a Cuba y llegando allá los mando a ahorcar. Pero si me llevan a Santo Domingo, a la Española, les garantizo su libertad. Obvio, lo llevaron a Santo Domingo, donde fue un pedo llegar, tormentas en la mar, tempestades, llegando en tierra, no pudieron llegar a donde querían, caminaron chingos de kilómetros y Ayllón, reventado y encabronado, por fin llegó a casa y mandó cartas a Castilla acusando a Velázquez y a Narváez de malos tratos y manejos. Ojo, estas mismas cartas después serían de mucha utilidad para Cortés y sus amigos en sus juicios de residencia. Esto es, Velázquez no era tan bueno. Miren lo que dice Ayllón. ¿Me explicó? Regalan una... ¿Qué pasó? Mi teléfono. Necesitan mi teléfono. Gaby necesita mi teléfono. ¿Tú crees que le voy a dar mi teléfono desbloqueado a mi esposa? Claro que sí, ten. Ahí está. No, hombre, no cortes, no hay pedo. Que vean cómo no me dejan trabajar, hijos de puta. ¿Me regalas otra agua fría, por favor? Sí, no es mucha molestia. Va. Entonces me la saco y le digo, ¿qué onda? No, ¿qué estaba hablando? Perdóname. Sí, las cartas. Bueno, ya estando con los totonacas, Narváez recibió a 4 desertores de Cortés. Entre estos, a ver si se acuerdan de él porque lo hablamos al principio de la serie La Conquista, venía el que era bufón de Velázquez, el que le dijo, uy, Cortés te va a chingar, no sé qué. El güey se vino acá con Cortés y cuando supo que venía Pánfilo de Narváez, él y 3 güeyes más se fueron en chinga corriendo para recibirlo. Se supone que había uno más, pero este güey nunca llegó. Se llamaba Cristóbal Pinedo. Ese vato fue criado de Narváez. Cuando se enteró que Pánfilo venía a tierras totonacas, se salió sin permiso de Tenochtitlan para ir a unirse y Cortés envió, se supone que tlaxcaltecas, a capturarlo. Y como Cristóbal se resistió, lo mataron y regresaron su cadáver en una hamaca a la capital mexica. A raíz de esto, tiempo después acusaron a Cortés de que con lo de que mandó matar a Pinedo, fue una mala decisión que permitió que los indios supieran que los castellanos eran mortales y no dioses. Pero, gracias, Cortés aclaró que esto ya se sabía. O sea, dijo, ya nos habían matado gente, no mamen. Y número 2, yo nunca dije que lo mataran. Yo dije que lo trajeran de regreso. Pero Jerónimo de Aguilar, el intérprete, declaró tiempo después que él escuchó cuando Cortés le dijo a los indios, tráiganlo de vuelta. Y si no lo pueden convencer, mátenlo. De acuerdo con las fuentes, Moctezuma se enteró primero que Cortés de la llegada de las embarcaciones castellanas y aseguran que el tlatoani mantuvo correspondencia con Pánfilo de Narváez, mandándole regalos de oro y una pulsera de oro también. Y que Narváez había prometido liberarlo y ayudarlo a vencer a Cortés. Yo no sé si esto realmente pasó, se los cuento, pero me resulta difícil la idea de que pudieran entenderse Pánfilo de Narváez y Moctezuma sin intérpretes y mediante cartas. De entrada, los mexicas no tenían una escritura per se, todo era mediante dibujos. Vamos a suponer que los castellanos, en tiempo que tuvieron a Moctezuma, en esos 6 meses, el vato aprendió a escribir y a leer en otro idioma. Va. Bueno, vamos a suponer que sí, y que se estuvo carteando con Narváez. Hay una versión que dice que Moctezuma se enteró de la llegada de los barcos por un dibujo que le trajeron sus emisarios de la zona, donde se podían ver 18 embarcaciones, pero que no le dijo a Cortés, aunque días después le enseñó
el amate, el texto que le llevaron. Ahí para mí no tiene sentido. ¿Para qué chingados le digo si estoy aliado con Narváez? Porque Cortés sabía que habían llegado 2 barcos, porque el resto estaban como por otra zona. Y cuando le dicen, no, carnal, son 18, dijo, ¡a su puta madre! Porque en chinga Cortés movilizó a su gente y mandó avisar a los que estaban en expediciones fuera de Tenochtitlan. Dijo, vénganse en corto porque hay que ir a Veracruz a tirar putazos. Mientras tanto, en la Villa Rica de Veracruz, Gonzalo de Sandoval habló con todos y les dijo, a ver, cabrones, aquí todos van a jurar y nadie va a aceptar otro gobernador que no sea Hernán Cortés. No, pues está bien todo. Estamos todos con Cortés. Sí, chingón. Es un honor estar. Ok, va. 2 días después, una delegación de Narváez llegó a la Villa Rica de la Veracruz, compuesta por el fray Guevara, el escribano Alonso de Vergara y Antonio de Amaya, un pariente de Diego Velázquez. Esta comisión llegó a la casa donde habitaba Sandoval y llegaron mamones, ¿eh? El fray Guevara se presentó con Sandoval y le dijo, el nuevo capitán Pánfilo de Narváez viene en representación de Diego Velázquez con órdenes de arrestar a Cortés y a sus amigos por traidores, por lo que les sugiero se entreguen de manera pacífica. De acuerdo con las fuentes, Sandoval dijo, pues aquí no hay ningunos traidores, y si gustan, ¿por qué no van a México a hablar con Cortés, que es la justicia y autoridad mayor en esta Nueva España? Ojo, porque en muchos textos los castellanos se refieren a los mexicas como mexicanos, a México Tenochtitlan como México, y esta referencia a Sandoval es la primera vez que yo encontré que se refieren al continente como la Nueva España. Pero hay otros autores que dicen que la primera vez que se utilizó el término Nueva España fue en la Provenza del 6 de agosto de 1520. Pero otros afirman que Grijalva ya le decía Nueva España cuando hizo su expedición. No sé, ¿va? El fray Guevara se quiso poner medio pendejo con Sandoval y le dijo, a ver, cabrones, yo ahorita traigo un documento que si lo leo, que señala a Cortés como traidor y usted se los carga a su puta madre. Y Sandoval dijo, sí, pues si usted se pone a leer leyes, aquí mismo le rompemos en su madre, ¿cómo ve? Y fray Guevara dijo, pues yo no les tengo miedo, bola de corte, pinche Sandoval los mandó meter en unas jaulas y ahí van por la selva, cargados con tamemes, totonacas, y el pinche fray pensando, chinga, nos arrestaron, qué mal pedo. Ahora sí que el arrestador salió arrestado. Cuando llegaron a Tenochtitlan, Cortés aplicó la cortesiña. Dijo, no. ¿Qué hacen en jaulas estos señores? Por favor, libérenlos. Y organizó un banquete en su honor y dijo, no, una disculpa, es que pinche Sandoval es bien intenso. Yo le dije que ustedes vinieran. En ningún momento le dije que los arrestara. Les organizó un banquete, les llevó mujeres, regalos de oro. Les dijo, carnal, yo no tengo ningún pedo ni con ustedes ni con Narváez, ¿ok? Y durante 2 días de tratarlos como reyes, estos cabrones ya eran aliados de Cortés. Y 2 o 3 días después dijo, señores, vayan con Narváez, por favor, y llévense estos regalos de oro y joyas de parte de su servidor. Obviamente, los soldados de Narváez, cuando llegan los güeyes que acababan de soltar, pues no llegaron contando malas cosas. ¿Cómo les fue? No mames, Tenochtitlan está bien chingón. Comimos, pisteamos, nos llevaron culos, traemos regalos de oro para todos ustedes, Corteses a toda madre. Y todos, güey, suena de puta madre. Entonces, cuando empiezan a repartir los regalos, ya había soldados de Narváez diciendo, güey, pues está mejor estar con Cortés, güey, pinche Narváez es culo, ¿no? Porque no nos reparte nada. En chinga, Pánfilo de Narváez mandó una nao a Cuba para dar informes a Velázquez, junto con cartas de fray Guevara, quien le entregó una carta a Narváez de Cortés, en la que Cortés le decía, señor Pánfilo, qué gusto saber de su llegada, pero qué tristeza que no me avisaron. Y no entiendo por qué sus hombres pues quieran arrestar a los míos, ni por qué se andan llamando usted gran capitán si ya estoy yo aquí. O sea, este territorio es del rey y estamos colonizando a nombre de él, aunque el rey todavía no sabía ni qué pedo. Pero bueno, se entiende el mensaje, ¿no? Cortés le está diciendo a Pánfilo, a ver, puto, estás pisando donde estás sembrado, ¿ok? Cortés habló con sus allegados, los más cercanos, y les dijo, ¿cómo ven? ¿Qué hacemos?
Sus capitanes dijeron, ¿qué sugiere usted, capitán? Y Cortés dijo, que muera él y quien lo arguya. O sea, este pedo valió madre, nos vamos a aventar un tiro con Pánfilo de Narváez. Cortés no la tenía fácil, porque sus fuerzas estaban divididas. Los había mandado a distintas misiones y en corto mandó llamar a Velázquez de León, que el problema de Vázquez de León es que era pariente de Diego Velázquez y cuñado de Pánfilo de Narváez. Entonces dijo, este güey se me va a voltear para el otro lado. En chinga le mandó a hablar. Dijo, a ver, Vázquez de León y Rangel, que también era cuñado de Narváez, vénganse a Cholula, ahí nos vemos. A este Alonso de Escobar, que también era conocido velasquista, le dijo, tú te vas a quedar aquí y vas a cuidar el tesoro. Ah, ok. Y luego le encargó a Pedro, la reputísima hija de perra que te parió de Alvarado, y a 120 hombres les dijo, te encargo Tenochtitlan, cuídame a Moctezuma y yo voy a Cholula para que me ayuden los tlaxcaltecas. Pero dijo Cortés que los tlaxcaltecas no quisieron unirse porque no querían pelear contra castellanos. Eso dijo Cortés. Ya en Cholula llegaron Velázquez de León y Rangel con 200 hombres y Velázquez le enseña una carta a Cortés donde Pánfilo de Narváez le pidió a Velázquez que se uniera a él. Pero Velázquez de León dijo, Cortés, yo estoy de tu lado. Esto fue un alivio para Hernán, que además le mandó a decir a Sandoval en la Villa Rica de la Veracruz, carnal, tú y tus hombres vénganse en corto, lo necesito a todos. Va, se armó por un lado los de Narváez, por otro los de Cortés. Pedro González de Trujillo llegó con 400 guerreros huecocincas, pero Cortés dijo, no los necesito. Esto se los cuento a pesar de que no tiene sentido. Oye, claro que te conviene llevar a guerreros, pero quiero agregar que según Cortés, incluso Tlacoxcal, el jefe zempoalteca en ese momento, que aquí empieza una confusión porque unos lo llaman Tlacoxcal y dicen el jefe gordo, pero el jefe gordo lo teníamos nosotros con otro nombre, Xicomecatl, algo así. No sé, no quise revolverme porque en dos fuentes lo encontré con distinto nombre, pero se dice que este señor Tlacoxcal, que era jefe zempoalteca, estaba aliado con la gente de Narváez. Repito, yo no sé cómo le hizo Narváez para comunicarse con los zempoaltecas, porque pues, no hablaban castellano, pero se supone que estuvo un tiempito con este jefe de los zempoaltecas que incluso les quitó los regalos que Cortés les había dado a los zempoaltecas. Y casi al mismo tiempo le avisan a Cortés que Moctezuma y Narváez tenían correspondencia, que se estaban aliando entre ellos. Entonces Cortés dijo, puta, el jefe zempoalteca se está uniendo a Narváez y el jefe de los mexicas también, o sea, se me están volteando las hermanas. Y luego llegan emisarios de Narváez para decirle a Cortés, oye, pues te tenemos que arrestar. Y Cortés dijo, no, yo los arresto a ustedes. Y después de unos días los dejó regresar con Narváez, diciéndole, señores, yo no tengo guerra con ustedes, vayan y digan a Narváez que al contrario, los invito a que se vengan de mi parte. Ese movimiento es de gangsta, ¿eh? Ahí va. Fue un gran gesto diplomático porque los güeyes estos regresaron diciendo, pues la verdad es que Cortés nos trató muy bien. Y el vato bien amable y sus soldados bien contentos y traen un chingo de regalos de oro. Y empiezan en el campamento de Narváez como a darse esta sensación de, ¿y si nos cambiamos de lado, cabrón? Y aquí empieza entre los campamentos un ir y venir de espionaje, porque Cortés mandó soldados disfrazados de indígenas para que exploraran el campamento enemigo y todavía regresaron con 2 caballos robados. Narváez mandó güeyes a decirle a Cortés, vamos a hacer una comidita y a negociar, pero Cortés dijo, no puedo, ¿eh? Porque se dice que en esa reunión planeaban matarlo, aunque Narváez negó esto tiempo después, argumentando que él jamás planeó matarlo ni hacer una reunión. Pero ahí entra él, Narváez dijo, Cortés dijo, obviamente los dos tenían intenciones de chingar al otro, pero no lo van a aceptar abiertamente. Cortés todavía mandó otros emisarios para que preguntaran si Narváez venía de parte del rey de Castilla o del señor Diego Velázquez. Es muy distinto, mis hermanos, porque si vienes de parte del gobernador de Cuba, aquí no tienes ninguna injerencia. Esto es la Villa Rica de la Veracruz, el ayuntamiento que se formó y que decían está reconocido por Castilla, todavía no, pero sí. Y si vienen de parte del rey, ahí Cortés no puede atacarlos.
porque las leyes castellanas lo prohibían. Mientras tanto, Cortés repartió oro entre sus capitanes y soldados, pero Narváez no hizo lo mismo. Y aquí empieza, o quisiera marcar, las causas por las que Narváez perdió. Narváez no dio dinero entre sus soldados, no habló bonito con ellos y empezaron a desertar pequeños grupos de soldados porque los que venían de parte de Cortés llegaban y, oye, no saben, güey, con Cortés vale la pena, hay oro, hay culos, hay todo, hay aventura, hay tierras, ya mero ganamos Tenochtitlan. Y los que venían de Narváez hacia Cortés le decían, güey, deberían de abandonar a Cortés y venirse con Narváez. ¿Por? No, pues, porque Narváez está más chido. ¿Por qué? ¿Les da regalos? No, el Chile de hecho se quedó con todos los regalos de los totonacas. Entonces, y ahí empieza esta división entre los campamentos. Y también empezaban a escuchar historias que los soldados que peleaban del lado de Cortés les iba bien. Narváez mandó una carta a Hernán donde le decía, mira, entrégame todas las tierras, todo lo recolectado y te doy barcos para que te vayas a donde tú quieras. Cortés respondió con una carta en la que decía, si no vienen de parte del rey, van a ser atacados y eliminados. Y esa carta estaba firmada por todos los capitanes y soldados. O sea, de plano, te vamos a romper tu madre. Narváez dijo, nosotros somos más. Y ambos bandos intentaron convencer a la gente del rival para que se uniera a su causa. Y después de muchas comidas y negociaciones, la suerte estaba echada. Narváez declaró la guerra y Cortés le prometió a sus hombres, dijo, 1000 castellanos al que le ponga la mano encima primero a Narváez. Y Narváez dijo a sus hombres, 2000 castellanos a quien mate a Cortés. Y Pánfilo de Narváez preparó su defensa en el templo mayor de una aldea cempolteca, dejando en el patio a un grupo de caballería protegidos por arcabuceros en una como terracita y cañones en lo alto del templo. La batalla se llevó a cabo de la noche del 28 a la mañana del 29 de mayo de 1520, domingo de Pentecostés. Cortés y los suyos avanzaron de noche. Este pequeño grupo se encontró con 2 centinelas y uno de ellos alcanzó a escapar y el otro, dicen las fuentes, que Cortés terminó estrangulándolo para sacarle información. ¿Cuántos son? ¿Dónde están puestos? Cuenta todo, hijo de tu puta madre, ¿no? Y el vato en chinga soltó todo. Y Cortés y sus soldados se confesaron con los frailes, escucharon misa en corto y dejaron a los caballos y a los pertrechos, los suministros, al cuidado del paje Orteguilla y Marina. Malinali Tenepal viajó con Cortés para pelear con Pánfilo de Narváez. Este dato es importante. Marina estaba con Cortés cuando fueron a atacar a Pánfilo de Narváez. De esto hablaremos en otro episodio. Hola, Franco del futuro. Bueno, dejaron a Marina y a Orteguilla con los caballos y los pertrechos y avanzaron en la oscuridad. Cortés había enviado a Sandoval y a sus 60 hombres a que rodearan por la parte de atrás del templo. El centinela que logró escapar en chinga llegó gritando de todo, ¡ay, viene Cortés, ya valió madre! Y cuando se empezaron a escuchar voces, las fuerzas de Cortés atacaron, los de la primera oleada, por así decirlo, al grito de ¡viva el rey Espíritu Santo! Y comenzó el ataque. Dame sonido de batalla. Cuando comienza el ataque, aquí hay distintos momentos especiales. Por un lado, Cortés vio cómo las fuerzas de Sandoval, en silencio, sigilosamente, llegaron a lo alto de la pirámide y lograron abatir a los guardias, abriéndose paso en el campamento de Narváez. Pánfilo de Narváez, cuando vio que ya lo tenían rodeado, se defendió blandiendo un sable de doble empuñadura y peleó con valentía, pero fue alcanzado por un estoque de una lanza empuñada por un tal Pedro Gutiérrez de Palomar, quien le sacó el ojo derecho a Narváez de un lanzazo. Sandoval amenazó al resto con quemar el tejado del templo si no se rendían, y como no se rendían, Martín López, que según yo era el de los carpinteros, le prendió fuego al tejado de paja y los hombres de Narváez, rodeados por las llamas y viendo a Narváez herido en el ojo, dijeron, pues ya, ni pedo, se rindieron.
La rendición la tomó Pedro Sánchez Farfán, también hablaremos de él más adelante, quien reclamó la recompensa por capturar a Narváez. A mí me toca un poco los huevos porque fue otro el que derrotó a Narváez dándole con la lanza, pero el que reclamó la recompensa fue Pedro Sánchez Farfán. Pánfilo de Narváez sangraba profusamente del ojo y pidió un médico. Los capitanes Ávila, Sandoval y Ordaz lo insultaron, le dijeron traidor, le dijeron vete al diablo. ¿Qué médico? Ni que tu puta madre. ¿No? Y entre Alonso de Ávila y Sandoval lo revisaron, le quitaron a Narváez unos documentos que traía escondidos entre las ropas. Y Narváez dijo después que esos documentos eran provisiones del rey. Pero Ávila se los dio a Cortés diciendo, nah, son puras cartas. ¿Qué dices? Puñetas, probablemente sí era lo que decía él, pero parece que no. Ahora, durante el combate, la artillería de Narváez dijo que no funcionaron los cañones correctamente porque la lluvia mojó la pólvora. Yo no me creo esta, ahorita les digo por qué. También dijeron que los artilleros habían sido sobornados. Y esto suena creíble, mis hermanos. Fue mucho tiempo de negociaciones donde no me extrañaría que Cortés y sus hombres hayan pues armado la estrategia de, güey, vamos comprando a los cañoneros y a la hora de los putazos no nos disparan y les ponemos en su madre. Ahí tiene algo de credibilidad, que por eso no dispararon. La caballería nunca atacó, que estaban en el patio, como les dije al principio, porque dicen ellos que Cortés y sus hombres lograron infiltrarse antes de que se diera la alarma, que digo, no tiene sentido porque el centinela que atraparon y uno escapó y al que interrogaron, ahí no les daba tiempo de nada. Según ellos, la caballería no participó porque Cortés mandó hombres a cortar las sillas, las hinchas de las sillas, y que por eso no pudieron pelear. Entonces no hubo artillería y no hubo caballería. Por eso los vencieron en chinga, gracias a esta misión de sabotaje. Y los caballos huyeron y que fueron recuperados por soldados de Cortés, aunque la gente de Narváez dice que les robaron los caballos. Digo, no te los robaron, los perdiste, pero bueno. Un grupo de leales a Narváez se parapetó en un pequeño templo que tenía una imagen de la Virgen y fungía como capilla. Y Cortés les dijo, ríndanse o dispararemos los cañones. No nos rendimos. Les dispararon un cañonazo y los de adentro se rindieron. ¿Ok? Esto después se usó en contra de Cortés porque decían, disparaste contra una iglesia. Y dice, güey, yo no sabía que adentro era una imagen de la Virgen. Afuera era un templo cempolteca, no mamen. Ahí me pongo un poquito del lado de Cortés. Él no sabía que era una iglesia. Pero también este punto, para mí, prueba que era puro pedo que la pólvora estaba mojada. Porque Cortés usó cañones contra ellos, entonces sí se podía. Entonces tiene más sentido la teoría o la hipótesis de que los artilleros de Narváez fueron sobornados. Que dices, sí lo creo. En fin, el campamento de Narváez se rindió y depusieron las armas. La batalla terminó. El saldo era de 15 muertos de los hombres de Narváez y 2 por el lado de Cortés. Y que Tlaxcolcatl, el jefe cempolteca, apareció apuñalado en el campo de batalla. No se sabe quién lo hizo, pero en medio de todos estaba este güey hecho cagada. Hay versiones que dicen que solo fue herido y que incluso después invitó a Cortés a quedarse en su casa, pero Cortés dijo, nah, chinga tu madre, tú te aliaste con Narváez. Hay otros que dicen que Cortés lo mató por traicionarlo. Que digo, no sé, ¿verdad? Pero bueno. Los hombres de Narváez, cuando vieron todo perdido, la gran mayoría se unió a Cortés. Todos excepto un pequeño grupo. Estas se las cuento con toda la mala intención, ¿va? Eran puros capitanes, ¿ok? Y eran capitanes fieles a Pánfilo de Narváez, ¿ok? Bueno, los llevaban a Tenochtitlan y en el camino los atacaron los texcocanos. Y los mataron a todos. Y se los comieron. A todos. Incluidos los 2 guardias de Cortés que los iban custodiando. Yo no sé si creerlo, porque en Texcoco gobernaba un aliado de Cortés. Y Cortés tenía de aliados a los tlaxcaltecas, a los huejotzincas, sometidos a los cholultecas y a los mexicas. Entonces, toda esa zona le pertenecía a Cortés. Pero un grupo de rebeldes atacó al grupo de capitanes de Pánfilo de Narváez, los mataron y se los comieron. O sea, no encontraron ni sus restos. ¿Ok?
Bueno, pero supuestamente fue un grupo de mexicas que obedecían a Moctezuma. Pero digo, Moctezuma les había dado un salvoconducto a los soldados de Hernán Cortés. Pero con esta mala suerte murieron todos los capitanes de Narváez y todos los hombres se unieron a Cortés. Cortés, en chinga, mandó a Francisco de Lugo a San Juan de Ulúa para decir a los pilotos y maestres de las naves de Narváez que habían perdido, que vénganse a reportar con Cortés o chingaron a su madre, y mandó a Velázquez de León con 120 hombres y 100 más de Narváez a seguir poblando la costa del río Pánuco. Y a Diego de Ordaz lo mandó a Coatzacoalcos con 120 hombres de Cortés y 100 de Narváez para establecer otra colonia. Cortés estaba satisfecho. Ya, por fin, tengo más soldados, tengo más cañones, tengo más caballos, tengo más barcos. Y estaba descansando de putísima madre cuando llega un mensajero corriendo diciéndole que Pedro, el hijo de las 10,000 putas de Alvarado, estaba en problemas y que habían matado a un soldado castellano en Tenochtitlan. ¿Qué pasó?, preguntó Cortés. Pues de esto y un poco más hablaremos la próxima semana. Yo soy Franco Escamilla y esto Estoy Aburrido.